vamos a Atenas. Allí está el periodista Héctor Estepa del diario El Mundo para hablar de la situación de Grecia. Primero lo saludamos, Héctor. Muy buenos días. Bienvenido a Miami Despierta. Gracias por atendernos. Buenos días, compañero. Héctor, estábamos viendo una noticia que hablaba del número de suicidios en Grecia relacionados con la situación económica, una situación que viene desde hace muchísimo tiempo y que no solamente pues en Grecia quieren cambiar este rumbo, sino la propia comunidad europea, la Unión Europea. Cuéntenos si sí están vinculados estos dos números de los suicidios y la situación económica. Por supuesto, absolutamente. Eso además es un tema que no se está contando bien por los medios internacionales que mandan a sus periodistas a Grecia solo unas semanas cuando la crisis griega hay que contarla a lo largo del tiempo. Los suicidios son muy importantes, pero son solo la punta del iceberg de un gran problema en Grecia, que es la depresión derivada de los problemas económicos de los ciudadanos. Aquí ha habido mucha gente que era clase media, incluso clase media alta, que ahora no tiene dinero ni siquiera para comer. Y eso le está creando unos problemas psicológicos, según afirman todos los psicólogos, tremendos. Nosotros, o yo por lo menos que vivo aquí y puedo ver en la calle, pues aquí es normal, es común ver pues gente que anda sola por la calle o gente peleándose por la calle sin ningún motivo aparente. La gente tiene los nervios a flor de piel y uno que ha estado aquí, además, antes, ha estado en 2004 y no veía ese tipo de situaciones, se pregunta por qué eso. Y cuando pregunta por qué eso, todo el mundo le dice que es por el tema de la crisis económica, porque se han quedado sin dinero y eso evidentemente, un padre de familia que no puede pagar las facturas en su casa y que no puede alimentar a su familia, pues obviamente le causa problemas psicológicos. Y es algo que insisto, no se está contando bien. Hola Héctor, una cuestión, o sea, tengo entendido que el Banco Central Europeo ha dicho a Grecia que no acepta los términos de la renegociación de la deuda que el nuevo gobierno ha tratado de presentar. ¿Cuál ha sido la reacción ahí? Bueno, aquí hubo una gran manifestación ayer, unas 10.000 personas llegaron a manifestarse al Parlamento griego, una manifestación positiva, hay que recordar, porque fue en apoyo al gobierno, que las manifestaciones positivas suelen reunir a menos gente que las negativas, pero no fue el caso de ayer. La gente dice que es un chantaje del Banco Central Europeo, están muy cabreados. O sea, quiero decir, hasta el gobierno saliente conservador tenía en sus planes de gobierno pedir una renegociación de la deuda, porque una cosa está clara, es que Grecia no puede pagar. Entonces, ayer en esta misma manifestación había mucha gente que no había votado a Syriza, protestando precisamente porque, aparte de que les gusten o no las políticas del nuevo gobierno, lo que ha hecho el Banco Central Europeo es negarse a escuchar. Y esa negativa a escuchar está molestando mucho en Grecia y solo está suponiendo una cosa, que la gente que apoya al gobierno y que está en shock porque el gobierno está, por lo menos en sus primeros días de legislatura, está queriendo llevar a término su programa, que es algo que no es común en Grecia, se promete mucho antes de las elecciones, pero luego no se cumple nada, está ganando mucho adeptos al gobierno. ¿Tú crees que la razón por la cual el Banco Central Europeo está teniendo esta posición inflexible y dogmática tiene que ver algo como con ideología, por ejemplo? O sea, el hecho de que el gobierno de Grecia sea de izquierda, automáticamente a los alemanes les rechaza eso. Eso crea rechazo, obviamente, entre la gente europea que es de ideología contraria. Pero en cualquier caso, si me pregunto mi opinión personal, yo creo que esto es una negociación que a pequeña escala podría ser como la negociación que hay en un patio de colegio. Los dos bandos quieren el 100% de su exigencia. Saben o se conforman con un 80% y saben que no podrán llegar a conseguir más de un 60%. Entonces, es parte de esa negociación política. La diferencia ahora es que por primera vez el gobierno griego ha puesto su exigencia en el 100 y no en el 60 como habían hecho gobiernos anteriores. Así por lo menos lo interpreta la gente que estaba ayer frente al Parlamento. Sí, Héctor, y usted dice una palabra que suena un poco rara, pero que es así, la gente está cabreada. Usted dijo, la gente está cabreada y tienen toda la razón, pero el punto importante que le voy a presentar es el siguiente. ¿Cómo puede Grecia, que necesita una inyección económica, recibir esa inyección económica por parte del Banco Central Europeo si hasta ahora ha demostrado que no tiene cómo pagar? Eso es lo que se preguntan todos aquí.
¿Por qué le dejas dinero a un país que no lo puede pagar? Esa es la pregunta del millón en Grecia, la pregunta que se hacen tanto los ministros de Economía que ha habido posteriores al rescate económico de uno u otro signo político. ¿Por qué se le ha dejado dinero a un país que no lo puede pagar, a sabiendas de que no lo puede pagar? Es problema del que lo acepta, por supuesto, pero también es problema del que lo da. Sí, Héctor, pero obviamente no tiene cómo pagar, pero entonces, ¿cómo lo sacan de esta crisis? La manera de sacar al país de la crisis, que es algo que economistas de tan reputada trayectoria como Krugman o otros muchos economistas en la Unión Europea, que admiten más o menos la mayoría de países, menos algunos países del núcleo europeo como Alemania, es que a Grecia tiene que dársele un alivio de deuda. El alivio de deuda que proponía el anterior gobierno conservador, que es más o menos el que está proponiendo este gobierno de ultraizquierda ahora, es hacer un canje de bonos, convertir la deuda de Grecia, darle más años a Grecia para que pague la deuda, se está hablando incluso de 50, 60 años, lo cual sería un impago encubierto porque se presupone que habrá inflación en la Unión Europea, pero es la única manera de que Grecia pague su deuda. La deuda de Grecia es imposible de pagar de otra manera. Eso es algo que lo saben hasta los políticos más en contra de que Grecia no pague la deuda. Es muy difícil que Grecia pague la deuda. Tendría que tener un crecimiento del 5% durante los próximos 20 años. Y eso es algo que obviamente si le aplica una medida de austeridad como le está aplicando y no hay medidas de crecimiento no puede llegar. Este es un verdadero drama griego, ¿no? Sí, es un verdadero drama griego, pero las medidas de austeridad, ¿en qué van a quedar, Héctor? O sea, ¿el gobierno actual va a seguir con ellas? El gobierno actual se ha comprometido a tener un superávit primario, esto es antes del pago de interés de la deuda, que es la verdadera carga de la deuda griega, del 1,5%. En un principio, los anteriores gobiernos, del 1,5% con respecto al PIB. Los anteriores gobiernos habían acordado que fuera del 4% con respecto al PIB, pero como el PIB de Grecia no supera los 200.000 millones de euros, tampoco la diferencia es tan grande. Ellos se han comprometido a seguir con las reformas, quieren darle una vuelta completa al sistema productivo de Grecia, que es algo en lo que yo personalmente soy muy escéptico de que lo puedan conseguir, porque eso no se puede hacer en 2 o 3 años. Pero sí que se han comprometido por lo menos a que no haya déficit, que fue lo que provocó la gran crisis griega, además del derrumbe del sistema de la construcción. Lo que provocó aquí la crisis fue el déficit. Se han comprometido a hacer más reformas, pero eso sí, no las reformas que ya tenían firmadas con sus acreedores. De hecho, van a revertir muchas de ellas, como haber bajado el salario mínimo, lo van a devolver a los niveles previos de la crisis, van a devolver la 13ª paga para los funcionarios y van a recontratar a 15.000 funcionarios despedidos. Pero en cualquier caso, parece que sí que se comprometen a seguir con las reformas. Quieren conseguir, eso sí, otro pacto de reformas. Sí, y lo que usted dice, el recortar ese déficit, porque el déficit es el problema más preocupante allí, pues son medidas de austeridad y estas medidas de austeridad están desencadenando en los suicidios de los griegos. Héctor, muchísimas gracias por habernos dado esta explicación y contarnos el panorama de este drama y esta crisis económica griega. A ustedes, compañeros. Muchas gracias, Héctor Estepa, desde Atenas.